Bueno, después de esta pequeña pausa que hemos hecho, una pausa obligatoria, necesaria, quería concluir y un poco dar la idea, ¿no?, de este texto B2, que, como decía, tiene el comentario de José Coser. Es muy fuerte en cuanto a experimentar, ¿no?, en plantear una nueva realidad, en un díptico, decía. Algo que es muy, digamos, a mí me sobresaltó, ¿no? Un negro, porque así hay que decir, es negro, es afroecuatoriano, que emigra, ¿no?, desde Río Verde y llega a Quito, llega al paroxismo del desempleo, lo que está pasando ahora con muchos ecuatorianos, y en un momento dado se dedica a varios oficios, ¿no? Incluso vende cocadas en los buses, etcétera, hasta que al final llega a fungir de guardia en la guardianía. Ustedes saben, la gente a veces dobla turnos, ¿no?, 6 a 6, es una cosa muy fuerte. Me interesa mucho esto, pensar en él, pensar en la negritud, en la línea afro de la sangre, así como había pensado en la línea indígena, ¿no?, que es, o aborigen nuestra, ¿no?, prehispánica, en Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahora pienso en lo afro. Y B2, entonces, me hace entender lo ecléctico, lo lúdico, lo nuevo, ¿no?, la búsqueda de lo nuevo, que la historia es al final la que decide, ¿no?, si realmente se ha innovado en la palabra, ¿no?, se ha generado algo distinto. Bueno, después de este texto está La célula invisible, que es un laboratorio. Un laboratorio. Detrás de ese laboratorio, nosotros, con Ernesto Carrión, quien me propone trabajar este libro, me dice: Paula, hagamos un texto entre los dos, ¿qué te parece? O sea, es primera vez que lo harían en este país, en Ecuador. Hagámoslo. Y es una cosa loquísima, ¿no? En cuanto él se viaja a España a hacer un máster en guión para cine, y me dice: Paul, verás, empieza tú con el texto y yo luego sigo y tú luego sigues y vamos alimentando el texto. Y al final ha salido, es una experiencia. También trabajado por Cascahuesos, ¿no?, José Córdoba, la editorial de Arequipa, esta editorial maravillosa, que ha confiado, ¿no?, en una experimentalidad con rigor, con responsabilidad, que plantea algo nuevo, ¿no?, que disiente de una mediocridad en la que me parece que ha caído, ¿no?, esto de los concursos ecuatorianos, algunos internacionales incluso, y cierta literatura, ¿no?, que, bueno, que se quiere autoafirmar o sea sobredimensionado, sin rigor, ¿no?, y solamente por cuestiones como el amiguismo, los lobbies, las relaciones públicas, el marketing. No estoy de acuerdo. Entonces, es algo muy fuerte, ¿no? Al final, este texto, yo espero que sea consignado, ¿no? Además tiene una suerte de mandala, ¿no? Un mandala trabajado por el autor, el artista visual, es de Mauricio Garrido, Val 7 se llama. Una cosa maravillosa, es una edición de esas realmente afortunadas, ¿no?, que pudimos trabajar en este país y en Latinoamérica o en Hispanoamérica con Ernesto Carrión. Nos juntamos, ¿no?, juntamos nuestras voces en un solo poema, Río. La gente debe descubrir este texto. Más allá de que aquí en este país hay una dificultad, un vacío en cuanto a la difusión editorial, debemos empezar a entender que hay que leer al otro, hay que leer al ecuatoriano, hay que retornar la mirada a los libros, en cualquier formato. Después está este libro, que es Sharapova, ¿no? Bueno, La célula invisible, lo publicamos en el 2018, y Sharapova es el premio de poesía Pichincha, ¿no? Por primera vez en el país, nuevamente, esto sí lo puedo decir, es real. Realizo yo un biopic, ¿no?, a nivel de poesía literaria. Es un tema tan ajeno quizás a nosotros, pero que plantea una teoría filosófica sobre la enajenación, sobre esto de que, por ejemplo, en algún momento viajé a República Dominicana y veo que brillaba, ¿no? Brillaban entre los techos de aluminio, brillaban puntitos. Entonces, ¿qué será? Antenitas, ¿no? Antenas en el sol, ¿no? Entonces decían, ¿qué antenas? Antenas de parabólicas, antenas de cable. En una de esas casitas, como en el Coronel no tiene quien le escriba, la gente no tiene a veces ni para comer, pero tiene cable y puede ver un partido de ESPN, ¿no? Y puede ver a Sharapova. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces me interesó muchísimo. Y es un trabajo que yo hago a nivel de un texto artefacto, ¿no? Así como
en el Museo de la Novela de la Eterna, hace Macedonio Fernández. Yo hago una deconstrucción muy fuerte a partir del trabajo de Antonin Artaud, entendiendo sus instancias, ¿no? Antonin Artaud escribe El teatro y su doble, y en este libro podemos entender algo increíble, es decir, un hombre que primero en la infancia sufre, ¿no?, de demencia, luego le viene la vehemencia o le viene digamos, es un hombre que se mantiene la cordura, y en la cordura trabaja el libro, este ensayo que les digo que es un ensayo de la humanidad, ¿no?, donde hablamos del espíritu, o sea, afectar al espíritu mediante los gestos, una cosa increíble, teatro de la crueldad. Y luego nuevamente vuelve a la demencia. Él va a terminar sus días en un hospicio, Artaud. Con la teoría de Artaud yo trabajo las distancias, donde trabajo un poema sobre Sharapova, que a su vez escribe, por ejemplo, un cuento sobre el amor entre la cinta de embalaje y un sacapuntas, no sé, una cosa así, una cosa loquísima, ¿no? ¿Cuánto amor se le puede tener a los objetos? Ya hemos podido revisar eso a veces en algún taller con los propios alumnos. Entonces, ¿qué pasa con Sharapova? La encuentran, ¿no? Ella en un momento dado una sustancia en su sangre. Pero ¿quién va a creer que esta mujer tan hermosa, yo hubiese querido que salga solo ella, ¿no?, al final? Es un trabajo maravilloso de Ernesto Proaño, el hijo de Ernesto Proaño Arandi, que es artista visual. Hermoso, ¿no?, el trabajo. Hubiese querido que salga, decía, solamente la playa y ella, porque ella ya lo copa todo. Pero yo ni siquiera la conozco, ¿no? Por el Twitter le envié un poco la noticia de que le había escrito el libro. No sé si algún día me responda, no creo. Tiene 8 millones y pico de seguidores. Pero decía, es interesante cómo uno desde la alienación o la enajenación uno puede entender que un afiche que está ahí existe porque yo le doy ese sentido de existencia. Entonces es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y así como las chicas tienen un póster de, no sé, de Ricky Martin, de Maluma Baby, no sé, de lo que ustedes quieran ahí, es como una suerte de amor, ¿no?, que lo llevan por todo lado. Es un imaginario ahí mental y existe, aunque nunca quizás podamos conocerle a esta persona, ¿no?, a la persona que tanto a veces lo vemos desde el punto de vista como platónico. Bueno, entonces Sharapova tiene diabetes. Eso me parece un detalle tenaz, porque ella es una marca de chocolates, ¿no?, está rusa. Ustedes tienen que ver esto, son cosas increíbles, ¿no? Hablemos de sus primeros libros, Tolstoy, hablemos de sus manuscritos, ¿no? Les decía, es un texto artefacto. Entonces ella está construyendo el poema, ¿no?, en ruso, miren. Es decir, es un trabajo de ficción, ¿no?, muy fuerte. Sharapova, el premio de la provincia de Pichincha, 2017. Bueno, salté quizás las fechas, ¿no? 17, 18, La célula invisible. Después está, bueno, y ahora sí, para ya ir como concluyendo este asunto. Está El pato Donald tiene sida, o Cómo elegir los instrumentos de la desesperación, mi obra de teatro, que es seleccionada para una beca en Montefiridolfi, en Italia, en Florencia. La ingresan en el fondo de documentación, ¿no?, de dramaturgia en Montefiridolfi, y en esa fatoría yo puedo, al final, fatoría literaria, ¿no?, yo puedo entender que mis influencias tuvieron mucho que ver con el teatro del absurdo. El pato Donald tiene sida, es una cosa loquísima, ¿no? Primero pieza teatral que todavía la pienso publicar, ahora ya quizás tal vez como novela, o estoy pensando si se vuelve nuevamente teatro. Miren cómo puede ir variando los géneros, ¿no? Yo siempre entendí que no existían diferencia entre los géneros, y las fronteras son muy porosas además entre ellos, siempre lo entendí así. Con Mickey Mouse a Gogo pensé lo mismo. El premio Joaquín Gallegos Lara, ¿no?, nacional, en el 2017. Tengo una obra que se llama El príncipe infeliz, es una obra de teatro juvenil, infantil juvenil, una desacreditación, ¿no?, de los estereotipos en cuanto a los cuentos de hadas. Algo que tiene que ver, no sé si con Shrek, ¿no?, que fue una cosa que nos transformó la idea de lo que eran los mitos en cuanto a los cuentos infantiles. En teatro también puedo mencionar El tesoro de los Yanganatis, que es una obra sobre Rumiñahui, ¿no?, reivindicar la figura de Rumiñahui en el presente. Qué difícil para los ecuatorianos, pero qué necesario, ¿no?, qué necesario. La memoria, ¿no?,
esto de la memoria, recuperar la memoria. Es fundamental, como dice Paul Ricoeur, ¿no? La memoria y el olvido. No hay cómo olvidar. Es una situación política. Es una posición, una postura, ¿no? Después, en crítica literaria, yo he trabajado Literaturas del Ecuador, que es un texto que lo publico con Yanúa España, Yanúa editora de Toledo, España. Javier Frías, no, Xavi Frías, así le gusta que le digan. Xavi Frías es quien con el que hacemos esta coedición, donde yo recojo iconos de la literatura ecuatoriana. Literatura ecuatoriana es un libro estrictamente de crítica literaria que tiene el prólogo de Alicia Ortega Caicedo, gran amiga, ¿no? Y crítica literaria que yo admiro y respeto mucho. Está entonces luego mi trabajo sobre, claro, con un editorial, ¿no? Ahí lo hicimos con Puma Editores. Entonces es mi editorial independiente en donde yo he trabajado algunos textos académicos y literarios y científicos incluso. Puma Editores, ustedes pueden ingresar incluso a la página o poner en el Google Puma Editores e ingresan, ¿no? a los trabajos que he hecho en esta editorial. Está Exponentes del Teatro Ecuatoriano Contemporáneo en el 2013, breve acercamiento a la ensayística de Miguel Donoso Pareja, que es mi trabajo más fuerte a nivel de crítica literaria. Hice la introducción a las obras completas de Miguel Donoso Pareja un poco antes de que él fallezca, y él dio su visto bueno para que eso se publique, y eso es lo mejor que hay, ¿no? Es decir, dijo: Paul, hazlo y me gusta, con que haya dado un like verbal Miguel Donoso Pareja, yo me sentí contento. Fue como una tesis de maestría o de doctorado eso, ¿no? Entonces se hizo una edición por el diario El Telégrafo, y también consta en mi libro Literaturas del Ecuador. Literaturas porque creo en las literaturas otras, las literaturas subalternas, marginales, periféricas, olvidadas, literaturas nuevas, pero válidas, ¿no? Reivindicativas. Entonces me ha interesado mucho el teatro, por eso es que en crítica literaria o crítica literario-teatral he trabajado, bueno, se publicó por la serie Magíster de la Universidad Andina, donde se publican las mejores tesis de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se publicó El Teatro del Absurdo en Ecuador, que es mi tesis de maestría, donde yo hago un registro a nivel hispanoamericano del teatro, a nivel universal primero, el teatro del absurdo, luego hispanoamericano, y luego ingreso al país, para hacer un sondeo de todas las obras que trabajan con el teatro del absurdo en el Ecuador. Y al final escribo una novela, lastimosamente no traje el ejemplar, la publica Edinum, ¿no? Esta editorial importante a nivel de varios países. Esta novela está publicada en Panamá, en Colombia, en México y en Ecuador. Se llama Un leve resplandor llamado Klaus, y es a partir de una lectura que yo hago, incluso está en el internet, ustedes pueden buscar Paul Puma Klaus, donde yo intento comprender, después de que, claro, a un viejo en el hospicio se le ha perdido el manuscrito y lo ha tenido que recuperar de memoria, lo que alguna vez me pasó con un libro de poesía, que se dio una mala tecla y se fue todo el texto, se perdió. Una cosa increíble. Me puse ese rato desesperado a escribirlo nuevamente, ¿no? Esto es lo que pasa con la novela. Es una novela, dicen, innovadora, que busca un sentido diferente, ¿no? Del formato de novela tradicional, donde se plantea muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el hombre que al final de sus días, después de haber dado toda su vida para sus familiares, después de haber sido el sostén de la casa, de haber trabajado como un burócrata, como diría Euler Grande, el gran amigo, burócrata, él dice en alguno de sus poemas, para su familia, sus hijos lo dejan en un hospicio, ¿no? Como al final del pasillo, en una habitación, como el bicho de Kafka, ¿no? Y este hombre se aferra a un animal, a un perro. El perro es al final su compañía. Entonces a mí me llamó mucho. Yo vivo en un condominio y hay gente que se queda al final con el perro, con un animal. Y ahora los perros es increíble, o sea, el perro, tú tienes que darle de comer a tales horas, tienes que regresar a tales horas, si no te hace un lío el armario, el closet. Si es que así me contaba un amigo, le dedico exactamente a un amigo, ¿no? Pato Jacome es un buen amigo, este libro, porque él tiene un lindo perro que se llama Ringo y lo ama, ¿no? Se aman mutuamente, entonces es una cosa así. Yo no entendía por qué una señora, por ejemplo, en Italia le deja su fortuna de 2,5 millones de euros a una perrita, French Poodle, así se dice, ¿no? Le deja toda su fortuna a ella.
¿quién va a administrar eso? Un fideicomiso, no sé cómo se hará eso, pero es una locura. Miren, a ese punto ha llegado la humanidad, ¿no? La humanidad que ahora, como dice Byung-Chul Han, sociedad del cansancio, ¿no? Una sociedad del exterminio, de la diferencia, ¿no? Que no piensa en el otro, en la otredad, sino que más bien piensa se ataca a sí misma. El hombre ahora se ataca a sí mismo, no piensa en el otro. Entonces es una dificultad a nivel de este tiempo. Eso ha sido el recorrido que yo les puedo hacer sobre mi obra. Les agradezco muchísimo por esa atención. No sé si hay más preguntas tal vez. No, ahí está muy bien. Yo les quería agradecer muchísimo a ustedes por su inteligencia, por todo el trabajo que están haciendo, por su talento. Y dispensen si, bueno, me ocupé demasiado en algunas partes, o en algunos lugares, pero les agradezco muchísimo, muchísimo por este espacio. Muy amables.